Bueno, hermanos, en lo que hacemos eso, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a regresar a nuestro pasaje en el cual comenzamos la semana pasada. Estamos en Efesios capítulo 4, comenzamos desde el versículo 17 hasta el versículo 24. Creo que entre semanas siempre me sirve el ejercicio de escuchar el estudio y me di cuenta que no les dije el título la semana pasada. Estamos estudiando el tema un llamamiento superior. Un llamamiento superior. Efesios 4, versículo 17 al 24. ¿Lo tenemos? Lea conmigo. Dice esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ora conmigo. Padre, damos gracias por que nos has regalado la oportunidad de leer tu palabra, de poder cantar tu palabra, de poder celebrar el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz, y oramos, Señor, porque por medio del estudio de tu palabra nuestras convicciones, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida pueda ser renovada. Que nuestro entendimiento, Señor, pueda ser alumbrado, como el apóstol Pablo ora en el capítulo 1. Que pueda, Señor, tu palabra encender en nosotros una llama en nuestro corazón, que pueda encender una luz en nuestro corazón, que pueda poner una lámpara en nuestro corazón que nos ayude a seguirte, a buscarte, a seguir tus pasos, a seguir tu camino, a seguir tu palabra, para que podamos ser dignos hijos tuyos, Señor, que podamos vivir conforme este llamamiento más alto y más sagrado que nos has hecho a los cristianos. Te agradecemos por este tiempo y oramos que puedas ayudarnos a comprender tu palabra, a estudiar tu palabra. Lo hacemos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, la semana pasada comenzamos este tema del llamamiento superior, un llamamiento más alto, y nosotros entendemos que este pasaje se refiere a eso porque en el capítulo 4, versículo 1, tenemos el mismo mandamiento que está en el versículo 17 del mismo capítulo 4. El apóstol Pablo comienza diciendo: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Y luego en el 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hay un sentido de urgencia en este mandato. La Escritura constantemente y repetidas veces nos manda en esta forma, a que ya no vivamos como el mundo, a que seamos diferentes al mundo, a que los cristianos deberíamos de vernos diferente. ¿Ha escuchado ese dicho? Si es verde, vuela.
y le hace, hurra, hurra, es periquito, ¿eh? Somos lo que proyectamos que somos como nos mostramos a nosotros mismos, somos como nos comportamos. La Escritura, en una forma consistente desde el Antiguo Testamento, llama al pueblo del Señor a ser completamente diferente. La Biblia no tiene puntos intermedios, no tiene, bueno, quizás sí, podemos decir que en ese sentido no tiene áreas grises. Por ejemplo, no sé si mi hermano lo puede compartir en la pantalla, en Levítico capítulo 18, y ahí lo puede leer. En Levítico capítulo 18 hay una serie de leyes de santidad o leyes hacia la santidad, las cuales el Señor le entrega a su pueblo. Dice en el 18:1, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. Y mire ese mandamiento en el versículo 3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Si se fijan, son mandamientos bien directos. No debes de vivir como viven los egipcios de donde tú vienes. Y cuando llegues a Canaán, que era un pueblo asesino, que era un pueblo idólatra, un pueblo completamente malvado, el Señor le dice, cuando llegues allá, tampoco vas a vivir así como ellos viven, no puedes hacerlo. Yo te voy a llevar, pero no te vas a hacer semejante a ellos. Yo te conduzco a esa tierra y no andarás según sus estatutos. No puedes vivir bajo sus leyes, no puedes vivir en una forma similar a la que ellos viven. No deberías de imitar su estilo de vida, ni sus idolatrías, ni sus fornicaciones, ni sus pecados. Versículo 4. Por el contrario, mis ordenanzas pondráis por obra. Mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Por tanto, vea la repetición de la ley. Guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. El Señor le deja muy claro a su pueblo cómo debe de vivir. El Señor es muy claro cuando le da instrucciones a su pueblo cómo debe de conducirse. Más adelante, ahí Él le explica, por ejemplo, en el versículo 19, Él le da algunos de los pecados que esta gente practica. Por ejemplo, dice, no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez en su tiempo menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo. Está hablando en contra de los pecados que ellos practicaban. No vas a ofrecer a tus hijos al fuego a Moloch. No vas a contaminar así el nombre de Jehová tu Dios. No te vas a echar con los varones, no te vas a echar con mujeres, porque es pecado. En ningún animal vas a tener este tipo de relaciones. Son una serie de mandamientos que la Escritura da. Y luego en el versículo 24 dice, en ninguna de estas cosas os amanciaréis, pues todas estas cosas, o en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra ha sido contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a las naciones que la habitó antes de vosotros, porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren, miren lo que pasaría, serán cortadas de entre el pueblo. Guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros,
y no os contaminéis con ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Más adelante en Levítico, nosotros encontramos mandamientos similares. Si se recuerda, o si lo sabe, el propósito de Levítico es precisamente indicarnos que Dios es un Dios santo y que ya que Dios es un Dios santo, el pueblo o su pueblo debe de conformarse a la voluntad de Dios y por lo tanto, siendo un pueblo santo, un pueblo que ha sido adquirido, cuando el Señor los saca del desierto, ellos deben de vivir diferente. Hay leyes en contra de todo tipo de impureza. Hay leyes para los vecinos, como guardarse de la impureza con los vecinos. Luego hay leyes religiosas, como hemos de adorar al Señor. Unos versículos más adelante, en el capítulo 20, siempre en Levítico, en el versículo 22, les dice, guardad pues todos mis estatutos, mis ordenanzas, y ponerlos por obra, no sea que os vomite de la tierra en la cual yo los estoy introduciendo para que habiten en ella. Versículo 23, no andéis en las prácticas de estas naciones que yo echaré delante de vosotros. El Señor es claro en su palabra. El versículo 24 dice, pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos y os la daré para que poseáis por heredad la tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. La Escritura repetida veces, una y otra y otra y otra vez nos dice eso, que hemos sido apartados, que somos diferentes, y ese mismo lenguaje o esa misma terminología se ocupa a través de toda la Escritura para referirse al pueblo de Dios. Podríamos pensar, sí, pero es que eso se lo está diciendo a Israel. Bueno, en Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 13, tenemos el mismo llamado, pero ahora es para la iglesia. De modo que ese mandamiento de ser diferentes o de ser santos o de vivir vidas completamente apartadas es una realidad a través de toda la Escritura. Es más, podríamos escribir una teología bíblica con el tema de la santidad tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y hallaríamos las mismas verdades. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es exactamente lo mismo que se le dijo al pueblo de Israel, solo que acá Pedro está hablando a los hermanos que están en la dispersión, está hablando a los hermanos de todas las iglesias en todas las zonas de Asia y algunas zonas en Europa. ¿Por qué dice Pedro esto? Versículo 16. Porque escrito está, o tenemos un mandamiento, sed santos, porque yo soy santo. Y si que invocáis por Padre aquel que no hace acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado o has sido rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. No con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, que desde antes de la fundación del mundo había sido destinado para esto. En el versículo 22 nos dice, habiendo purificado vuestras almas, está diciendo el Señor nos ha purificado a nosotros por medio de la obediencia a la verdad. El pasaje que mi hermano Osni leía ahora temprano, dice en el 4:1, siempre ahí en Primera de Pedro, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento.
pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino según la voluntad de Dios. El apóstol Pedro, quien caminó con Jesús, nos da un mandato ahí en el versículo 3 del capítulo 4. Dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Otras palabras, está diciendo ya que se acabe esa fiesta de pecado. Ya basta. Que se acabe eso. Que se acabe ese estilo de vida. Y eso es lo que básicamente comenzamos a estudiar la semana pasada. Si regresa entonces a Efesios, en el capítulo 4, el apóstol entonces está hablando que tenemos un llamamiento superior, que los creyentes hemos recibido un llamamiento superior, un llamamiento que proviene desde el mismo cielo, en el cual el Señor llama a su pueblo a vivir completamente diferente al resto de las personas, llama a que seamos santos, nos llama a vivir en santidad. Y leímos desde el versículo 17 hasta el versículo 20, cómo era el estilo de vida. Si se acuerdan ahí, solo rápido ojeamos nuestro pasaje. Vivían en la vanidad de su mente, versículo 18 de Efesios 4, tenían el entendimiento entenebrecido, cortados de la vida de Dios, ignorantes, que ya no sienten el pecado, que no tienen capacidad de sentir su pecado y por eso viven como incrédulos, o más bien los incrédulos viven como incrédulos, porque esa es su naturaleza, viviendo con avidez toda clase de impureza. Y entonces el cambio en la vida cristiana, hermanos, supone o presupone o se espera que nosotros somos diferentes. Eso es lo que la Biblia asume que un cristiano debería de ser. No está hablando, y esto lo pensábamos un poco el viernes en nuestro discipulado, cuando decimos que hemos nacido de nuevo, cuando decimos que el Señor nos ha dado una nueva vida, no estamos hablando de un cambio psicológico, no estamos hablando que ahora únicamente como que si alguien nos ha adoctrinado a hacer nuevas conductas, no se cambia de decir, bueno, entonces ahora como cuando usted se somete a un régimen, cuando usted hace un plan diferente, cuando usted se hace de Herbalife, espero que nadie tome Herbalife, hermano, y perdónenme, yo tengo una broma. Para mí Herbalife, Messi es el falso profeta de esa religión. Eso es una religión. Es como un culto, es algo súper extraño. Y Messi es un falso profeta porque él es el que más lo ha salido vendiendo. La gente introduce comportamientos, introduce actividades a su vida y comienzan a caer en una forma repetitiva. Eso en la psicología se llama conductismo. Usted comienza a repetir conductas, comienza a repetir patrones y lo repite, y lo repite, y lo repite, y se supone que después de cierto tiempo esos hábitos se comienzan a pegar y entonces usted puede cambiar ciertas áreas de su vida. Pero el cambio que la escritura y el nuevo nacimiento proponen no es un cambio conductual únicamente por un hábito, sino que por el contrario, la clave en este pasaje nosotros la encontramos ahí en el versículo 23, cuando el apóstol nos dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. Ese cambio que el cristianismo produce no es un cambio, no, ahora debo de portarme mejor, ahora debo ser una persona moral. No, el cristianismo no es moralidad y todo aquel que piensa que el cristianismo es seguir un set de reglas que están preestablecidas, lo que está haciendo en realidad es convirtiéndose en un pequeño fariseo porque únicamente hace sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, esto no lo tengo que hacer, esto sí lo tengo que hacer.
Y el cristianismo tampoco es eso. No se trata de eso. No se trata como si alguna vez le han hecho esta broma a usted, no es, hey, te lavaron el cerebro en la iglesia y te dijeron que ya no tomes, que ya no hagas esto, que ya no hagas lo otro. Entonces, hey, te va a regañar. A mí me decían, te va a regañar tú, y me decían hace mucho tiempo, te va a regañar el pastor, te va a regañar el hermano, ahora me dice, te va a regañar Mauri. No, no se trata de eso, no se trata de que yo hago o dejo de hacer porque me están viendo o porque alguien va a ponerme el dedo de lo que estoy haciendo, no. El cambio del cristiano es un cambio interior. Por eso dice ahí, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es curioso porque si lo piensa, nuestra mente parece tener un centro o nuestro espíritu parece tener un centro y ese centro o ese asiento de lo que somos es el que es transformado. No es psicología barata, sino que es un cambio genuino, interno que el creyente debe de experimentar, a donde nuestros deseos, nuestras actitudes, nuestra voluntad, nuestro interior es transformado porque Dios lo ha transformado. No se trata de un simple, de esas charlas motivacionales. Usted va a salir de acá diciendo, qué bonito el evangelio, aleluya, y cuántos aman a Cristo, y vamos a hacer el gran desorden. No. De hecho, mi interés es que usted pueda entender la palabra del Señor, o ese debería ser el interés de cada predicador, que usted pueda entender la palabra de Dios en una forma tal en la cual usted pueda racionalizarla y de luego que la racionaliza, la lleva hacia su corazón, esa palabra entonces va a mover sus emociones porque usted ahora la entiende y va a poder vivir conforme a esa palabra. No quiero manipular sus emociones. Quiero que lo más profundo de su mente pueda ser transformado por la palabra de Dios y por el cambio que Dios obra en los creyentes. Es por eso que el cristiano puede tener ese cambio interno. Si antes amaba el pecado, que es lo que Pablo nos va a decir más adelante en estos versículos, ahora ya no ama el pecado. Si antes robaba y era un mal necesario en la sociedad que esta persona robara, ahora ya no hace eso, sino que ahora él entiende que delante de Dios, primeramente, y delante de los hombres, robar es pecado y por lo tanto deja de vivir en esa forma. Si usted sigue más adelante acá en este pasaje, o en todos estos pasajes que están más adelante, el apóstol comienza a hablar con una serie de cosas. Dice que dejemos de vivir en cierta forma y que por lo tanto debemos de hacer otra cosa. Dice, por ejemplo, en el 25, dice, por lo tal, desechemos la mentira, hablando la verdad. Airémonos, pero ya no pequemos. No le demos lugar al diablo. 28, si somos tamales, ya no sea tamal. Si roba, ya no robe, mejor trabaje. No porque tiene que hacerlo, sino porque usted entiende que es lo agradable delante de Dios. Es porque nosotros entendemos que Dios espera eso, entonces, de cada uno de nosotros, los cristianos. Entonces, la semana pasada comenzamos a hablar de que la Escritura nos hace 3 llamados para poder tener una vida cristiana plena. 3 llamados para poder tener una vida cristiana plena. Son instrucciones que la Escritura nos da para que maduremos como creyentes, para que seamos creyentes diferentes, para que seamos creyentes que vamos creciendo, estamos madurando, nos estamos conformando al deseo de Dios, a la palabra de Dios. Cristianos que ya no vivimos como este mundo quiere que vivamos. Entonces ahora nos toca terminar a partir del versículo 20 en adelante. Y el segundo llamado que tenemos entonces tenemos un llamado a permanecer en la verdad de Cristo.
un llamado a permanecer en la verdad de Cristo. Mire entonces el versículo 20. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído, y si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Tenemos entonces ese llamado a vivir en la verdad de Cristo. La semana pasada decíamos, este versículo nos dice, vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Parece que es Cristo mismo nuestro ejemplo. Cristo es nuestro modelo a seguir. Es Cristo por medio de su obra, por medio de su vida, lo que nosotros deberíamos estar siguiendo o deberíamos de estar viendo. También decíamos que este versículo es un contraste al estilo de vida anterior. El estilo de vida anterior es un estilo de vida en oscuridad, es un estilo de vida dark, un estilo de vida lúgubre, un estilo de vida que está manchado por el pecado. Pero a partir del versículo 20, entonces ahora nos trae hacia la luz y nos invita a venir hacia la luz. Vosotros no habéis aprendido así de Cristo. En otras palabras, si antes era oscuro, Cristo ahora es luz. Cristo es completamente diferente. Si antes tenían una mente vana, ahora pueden vivir diferente. Si antes tenían su mente oscura, ahora pueden vivir con una mente clara. Si antes vivían en una forma entenebrecida y estaban cortados de Dios, ahora pueden vivir cerca de Dios. Por eso dice Pablo, o la Escritura, nosotros no hemos aprendido a vivir en una forma oscura de Cristo. La idea es que por medio del Evangelio, el Señor nos está enseñando. Por medio de su palabra, el Señor nos está enseñando. Por medio de su palabra, el Señor nos está moldeando día a día. ¿Nunca le ha pasado, hermano, que espero que todavía oiga radios cristianas, de las pocas buenas que existen, cuando usted escucha un sermón al día, 2 sermones, ¿no es cierto que usted se siente como, así como que va a flotar, como más santo? O de repente usted comienza a escuchar coritos y todavía existen los coritos para los que no sabían, ¿no? Creo que ya nadie ve coritos. Usted pasa pegado a un estilo de vida que es el estilo de vida cristiano. Usted pasa permanentemente en esta comunión en la cual usted quiere estar y aprende de la palabra. Y usted está siendo en una forma positiva, bombardeado por la palabra. ¿Se acuerda que antes había una radio acá que pasaba predicación todo el día y uno escuchaba predicación, un poquito deficientes, pero uno escuchaba predicación y predicación y tenía constantemente la palabra siendo enseñada y usted quería vivir según la palabra? Esa es la idea de Pablo. Ustedes no han aprendido así de Cristo, porque Cristo no está en oscuridad, Cristo no vive en maldad. El evangelio de Jesucristo es el evangelio que nos ha traído la luz. En buen salvadoreño, estamos siendo o hemos sido escueleados por el Señor. El Señor nos ha tratado a nosotros. Eso es lo que está diciendo. Si en verdad, dice luego, le habéis oído y habéis sido enseñados. Nosotros entonces, hermanos, según este pasaje, tenemos la capacidad de vivir diferente porque hemos aprendido así del Señor. Porque no se trata de tener información equivocada o tener información correcta. Se trata de que al conocer al Señor, al haber nacido de nuevo, el Señor ha alumbrado nuestros corazones. El Señor ha alumbrado nuestro interior. Un escritor con respecto a esta porción dice, en otras palabras, los cristianos
saben que pueden vivir un estilo de vida que es correcto, un estilo de vida que es mejor, porque por medio del Evangelio Dios nos ha habilitado para poder caminar en una nueva forma. Ya no debemos de vivir esclavos de nuestros deseos y de nuestros estilos de vida anteriores. Otro escritor dice, vosotros no solo habéis aprendido de Cristo, sino que ahora tenéis su palabra que constantemente os enseña y tenéis la capacidad de vivir diferente porque el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros nos está santificando. Si usted regresa acá un poquito atrás en el capítulo 1 de Efesios, en el capítulo 1 tenemos un recordatorio de nuestro estatus o de nuestro estilo de vida. Dice en el versículo 5 que Dios nos tomó para Él o nos hizo parte de su pueblo para ser sus hijos por puro amor. Nos hizo para alabanza de su gloria y nos ha hecho aceptos en el Señor. Esa es nuestra condición. Somos aceptados, hemos sido tomados por el Señor. En el versículo 7 nos dice que el Señor nos ha dado perdón de pecado. En el versículo 13 nos dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Que el Señor nos ha marcado como su posesión. Que el Señor nos ha marcado para el día postrero. Y que por medio del Espíritu recibimos el Evangelio, hemos recibido la salvación y el Espíritu de Dios permanece con nosotros. Por eso dice entonces ahí el apóstol, tú no has aprendido de Cristo a vivir en oscuridad, porque el Señor te ha tomado, te ha dado amor, te ha sellado con su Espíritu, te ha dado su palabra, te ha perdonado. Es imposible que alguien viva o quiera vivir una vida cristiana genuina y seguir caminando en las tinieblas. Es el contraste que él está marcando acá. Versículo 21, entonces dice en el 4:21, si en verdad habéis oído y si en verdad habéis sido enseñados por él. Parece que dice, bueno, esto es, si de verdad sos cristiano, parece, ¿verdad? Pero en realidad Pablo está afirmando, sí, en verdad habéis oído y en verdad ha sido enseñados. En otras palabras, él está explicando el versículo 20. Tú no aprendiste de Cristo a vivir en oscuridad o no puedes vivir en oscuridad porque tú, versículo 21, ya has sido enseñado. Porque tú ya has oído el evangelio. Nota que hay una progresión ahí. Primero oímos el evangelio, primero oímos la palabra, y eso lo decíamos la semana pasada. Escuchamos la palabra, escuchamos sus mandatos. Hemos sido instruidos por su palabra. La palabra está constantemente siendo enseñada hacia los creyentes. Y por lo tanto permanecemos y por lo tanto nos volvemos discípulos de Cristo. A eso se refiere que hemos sido enseñados. ¿Se imagina? Y otra vez pensando en los efesios. La semana pasada decíamos, imagina estos pobres efesios cómo eran marginados por su pueblo. Porque vivían en un pueblo altamente pagano, altamente lleno de pecado, completamente diferente, adorando a la diosa Diana,
haciendo cualquier cosa que ese culto demoníaco a la diosa Diana involucraba. Y parece que Pablo está casi que diciéndole, sigan adelante. Ustedes son diferentes porque el Señor ha nacido en ustedes, el Señor se ha mostrado a ustedes, ustedes han aprendido el Evangelio, han oído el Evangelio y por lo tanto están permaneciendo en el Evangelio. Eso hace la diferencia. Has entendido la doctrina de Dios. Esto es cierto de nosotros. Esto es cierto de cada uno de nosotros. O todos los que nos llamamos cristianos, y aquí hay una diferencia entre somos cristianos genuinos, estamos en una iglesia, sí, hemos nacido de nuevo, bueno, solo nosotros sabemos si hay un nuevo nacimiento en nosotros. Y quizás en una forma práctica había que pensar, bueno, estoy aprendiendo la palabra. Deseo crecer en la palabra. Mis deseos personales ahora están para agradar a Dios y no para agradarme a mí mismo. Estoy anteponiendo mis deseos primero al deseo de Dios. Estoy buscando en mi matrimonio, estoy buscando en mi trabajo, estoy buscando en todas las cosas que hago, en mi vida privada, en mi vida personal, a donde nadie me ve, estoy siempre queriendo poner a Dios delante o me estoy poniendo a mí mismo delante. Eso nos puede decir a nosotros si en realidad estamos siendo enseñados por el Señor. Si en realidad estamos escuchando o si estamos siendo sensibles a la verdad del Evangelio. De hecho, acá en el pasaje, Pablo está afirmando eso. Tú has aprendido de Cristo en una forma diferente y por lo tanto puedes vivir diferente, pero debes de dejarte enseñar por el Señor y debes de escuchar su palabra conforme a la verdad que está en Jesús. Tú puedes ser diferente, puedes vivir diferente al mundo, puedes vivir según el Evangelio si estás aprendiendo del Señor. Se trata de que nosotros como cristianos debemos de madurar. A veces hay iglesias que lastimosamente están como dándole ahí aserrín a la gente, le están dando alpiste. ¿Sabe cuál es el alpiste, verdad? Le están dando alpiste, le están dando pepitoria. Leía un libro ayer, dice, llegar a una iglesia donde se predica la Biblia es como que su mejor amigo sea un chef. Y su mejor amigo es chef y usted llega a ese restaurante y usted comienza a sentir esos olores y usted dice, qué rico aprender, qué rico comer esto, qué rico entender esto. ¿Se acuerda cuando pasaba fuera el pollo campero, hermano? Antes. Aleluya. Sentí ese deseo oscuro en usted de irse y comerse unas 3 pechugas. O salir y comprar un peso de tortillas y un poquito de queso o cuajada. Eso hice el domingo pasado, hermano, salir del corto. Que huele a pollo. Vamos al pollo. ¿Cómo se llama ese pollo loco? Al pollo que está aquí, ¿no? Don pollo. El pinulito. Ese deseo de querer ser alimentados es un proceso normal en el cristiano que está madurando. Ese deseo de poder tener un alimento sólido, un alimento fuerte. Y para seguir con la analogía, decía este libro, usted llega al restaurante y siente estos olores tan ricos, e imagínese qué doloroso sería que usted se sienta y le ponen el plato más delicioso del chef, usted le da lo parte, mete el cuchillo y cuando va a dar la mordida le suena su teléfono y es su jefe y lo llama al trabajo con urgencia. Usted diría, no, qué desperdicio. El cristiano que no aprende y que no madura a la par de la palabra del Señor, que no está siendo santificado, que no está siendo instruido, es como alguien que desperdicia un alimento, como alguien
que llegó a un buen restaurante y simple y sencillamente no tuvo el privilegio y el placer de haber sentido lo bueno que se siente en la vida cristiana. Si se recuerda, si retrocede también un poco ahí en los versículos, se recuerda cuando hablábamos ahí mismo en el capítulo 4 de la unidad de la iglesia. El propósito de la iglesia es precisamente ese. En el versículo 11 del capítulo 4 dice: asimismo constituyó apóstoles, constituyó profetas, evangelistas, pastores, maestros, y en el versículo 12 él nos dice cuál es el fin de la iglesia o cuál es el fin de crecer, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos, versículo 13, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, vamos a ser varones perfectos, justos a la medida y la estatura de lo que Cristo es, para que dejemos de ser niños. Y está en el mismo contexto. Eso es lo que está diciendo. Si la iglesia ha aprendido verdaderamente de Cristo, la iglesia entonces va a estar creciendo, la iglesia va a seguir caminando, la iglesia va a ser enseñada, la iglesia va a aprender y por lo tanto va a dejar de caminar como los gentiles. Es un llamado a permanecer completamente en la verdad del Señor. Ya no a vivir en desórdenes, sino a dejar que la palabra del Señor vaya renovando nuestra mente día tras día, día tras día. Que seamos cambiados. De modo que el apóstol nos va a hacer un último llamado ahí. Es un llamado a vestirnos del nuevo hombre. En otras palabras, él nos va a dar una vez más instrucciones de cómo deberíamos de estar viviendo. Ya que Cristo mora en nosotros, ya que Cristo nos ha transformado, ya que estamos siendo madurados como cristianos, nos dice cómo deberíamos de vivir. Versículo 22, y este es nuestro último llamado, es nuestro llamado a vestirnos según el nuevo hombre. Tenemos un llamado a vestirnos según el nuevo hombre. Dice entonces versículo 22, entonces en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. ¿Por qué? Porque ese hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre que ha sido creado. Mire qué precioso esto. El nuevo hombre ha sido creado según Dios. O sea, que el nuevo hombre ha sido creado a la medida que Dios desea, o en otras palabras, el cristiano que ha nacido de nuevo ha sido diseñado según el deseo de Dios, y Dios nos hizo entonces, termina este versículo, en justicia, en santidad, por medio de la verdad, o podría ser en justicia, santidad y verdad. Dios ha dotado al creyente de santidad, de justicia y de verdad para que seamos diferentes. Para que dejemos de ser como esos gentiles que viven entenebrecidos. Me encanta cómo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. Deja de vivir como vivías antes. Pedro lo dice, basta ya de vivir en esa forma. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojate de ese estilo de vida. Suéltalo. La idea ahí de la pasada manera de vivir es la vida de pecado que teníamos. A veces los creyentes venimos como arrastrando ese cadáver ahí y somos creyentes y de repente vemos al cadáver y regresamos al cadáver y de ahí seguimos caminando y ese cadáver se llama pecado.
La idea es de soltarse, es de despojarse, es de agarrar esa vieja naturaleza y por una vez y para siempre dejarla inoperante en nuestra vida. Como dice Richard Baxter, o matas al pecado o el pecado te va a matar a ti. Si tú no matas el pecado eventualmente te va a alcanzar. La idea es que nosotros activamente debemos de procurar soltar ese viejo hombre. Debemos de tirarlo como que si es una carga y es algo que nos pesa, es algo que nos arrastra, es algo que nos está quitando la vida. ¿Se ha fijado cómo hay gente que nosotros, tengo una conocida por ahí, y ya les he contado de ella, cómo sufre esa mujer? Es hostil estarlo oyendo, sufre y llora, y ¿pero qué está llorando por eso? No sé, ¿por qué lloras por eso? Si eso es de kinder, y está casada, y ya está vieja, ya está mayor, y todavía piensa como que es adolescente. Y eso desgasta, eso le quita la vida a uno cuando alguien sufre en una forma que ni siquiera es lógico. Y uno dice, si me quedo con esta persona, o si sigo en esta relación con esta persona en amistad y oigo todos los días esos llantos, yo voy a quedar deprimido. Yo me voy a sentir tan mal con él. Haga la prueba, siéntese con gente criticona, lo reto. Busque al que más critica a todo, va y se sienta con él y le prometo que en 2, 3 días usted va a estar criticando al mismo nivel que esa persona. Yo ya lo experimenté. Por eso le digo que funciona. Se pega, exacto, se pegan esas mañas. Y eso es lo que el apóstol está diciendo acá, que esos estilos de vida o ese tipo de vida nosotros deberíamos de hacerlo hacia un lado porque nos frena nuestro crecimiento, porque no nos deja madurar. Porque es como que nos amarremos una piedra y vayamos caminando y usted no se puede mover porque esa piedra lo está jalando y lo está destruyendo. No le permite crecer espiritualmente. Usted no puede tener gozo pleno, usted no puede adorar a Dios plenamente porque siempre está esa gran piedra ahí amarrada en su zapato. Entonces Pablo dice, bueno, hemos aprendido de Cristo y lo lógico sería que de la manera pasada de vivir nosotros nos despojemos. Que tiremos esas prácticas, que tiremos, y mire, lo pone ese viejo hombre. La idea del viejo hombre es bien obvio, ¿verdad? Es algo que ya está viejo, hermano. Algo que ayer le decía yo a mi mamá, fíjate que hoy le voy a contar un secreto, hoy todo me hace daño, como lo que sea que coma me hace daño. Y me dice mi mamá, bien sabiamente, es que cuando uno llega viejo, es más, mi mamá me profetizó a los 30, no, a los 29, que a partir de los 30, todo me iba a comenzar a doler y me iba a comenzar a sentir mal. Y la profecía era cierta. Así que jóvenes, aprovechen su vida. Todo le duele, todo lo enferma, todo le hace daño. Usted quiere dormir, ya no puede dormir porque está con los ojos abiertos a las 5 de la mañana, de la costumbre de su trabajo. Despójese de ese viejo hombre. Despojarnos del viejo hombre en realidad es un llamado a arrepentirnos y a tomar el nuevo estilo de vida cristiano. Despojarnos del viejo hombre es caminar en la dirección que Dios quiere que caminemos. Despojarnos del viejo hombre es hacerle caso al Señor y dejar a ese viejo hombre que es autodestructivo, que es oscuro, que camina con mente entenebrecida, que es vanidoso, que es ignorante, que no es sensible al pecado, es dejar todo eso atrás y ahora caminar hacia el Señor. Es un llamado a renovar nuestra mente. Mire cómo sigue el pasaje.
Renovaos en el espíritu de vuestra mente. El viejo hombre, mire cómo lo describe. El viejo hombre está viciado conforme a deseos engañosos. En otras palabras, el viejo hombre siempre lo va a querer engañar. Nuestra vieja naturaleza o nuestro pasado de pecado siempre nos va a estar hablando al oído, diciéndonos, mira, ¿y por qué no haces esto? ¿Y por qué no pecas en esta forma? ¿Nunca has considerado hacer tal cosa? Sería bueno. Santiago dice que nosotros no somos tentados, o más bien dice que cuando somos tentados es por nuestro propio interior, es nuestra concupiscencia. Todo lo que hemos aprendido malo en nuestra vida, y el que aprende a hacer el mal, parece que el mal es más fácil que el bien. Todas las mañas ahí están guardadas, si usted las quiere practicar, ahí las tiene. Desde las cosas más irrelevantes hasta las cosas más relevantes en el pecado, si usted va y los busca, usted lo tiene adentro de usted. Nunca se le olvida el camino para el bebedero, hasta dormido podría llegar. Llega a la casa manejando, no sabe cómo llegó, entró el carro al garage y logró llegar a su casa. No se le olvida a qué sabe, a qué huele, no se le olvide absolutamente nada. Ni las sensaciones se olvidan. Pero Pablo dice, dejemos ese viejo hombre, porque todas esas mañas que el viejo hombre tiene son viciadas. Es un deseo que te engaña. Es un deseo que te aparta del Señor. Es un deseo que te va a llevar a otro lado y tu vida va a terminar no de acuerdo a lo que Dios quiere. Pastor MacArthur, en su comentario con respecto a esta palabra, despojar del viejo hombre, dice, significa que debemos de arrancar o desprender de nosotros como que si se tratara de una camisa sucia o apestosa, que es un harapo que ya no sirve y que ya no lo soportamos, que sintamos como que si es algo sucio que estamos cargando en nosotros, para poder despojarnos de eso, para poder quitarnos de eso. Por lo tanto, entonces debemos de dejar nuestra pasada manera de vivir y quitar el viejo hombre. 23. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Este es otro llamamiento o es otro mandamiento. Entonces no solo es quitar al viejo hombre, no solo es dejar la vieja naturaleza, sino ahora tomar una nueva mente, renovar nuestra mente. Cambiemos nuestra forma de pensar. Y ya se lo dije, no se trata, o no está hablando de un cambio de hábitos, de incorporar nuevas prácticas a nosotros. Lo que está diciendo es que por medio de la vida cristiana o por medio del aprendizaje de la palabra del Señor, por medio de vivir vidas piadosas conforme a la voluntad de Dios, nuestra mente vaya siendo renovada. En otras palabras, necesitas lo correcto en tu mente y lo correcto es la palabra del Señor, porque por medio de la palabra del Señor podemos vivir obedeciendo a Dios. Porque no puedo obedecer a Dios si no conozco su palabra. No puedo vivir lo que no conozco cómo vivir. No puedo ser un cristiano maduro si no he tomado la Biblia, si no he aprendido Biblia, si no he orado lo que estoy aprendiendo, e incluso si no estoy meditando lo que la palabra del Señor dice. Y cuando digo meditar, no estoy hablando de que se siente y se ponga en blanco, por el contrario, no es poner nuestra mente en blanco, sino meditar la palabra del Señor, es agarrar esa palabra, introducir esa palabra y pensar en esa palabra y en una forma práctica poder vivir esa palabra. Nuestra mente va a seguir exactamente igual. Nuestra vida va a ser igual y el viejo hombre lo vamos a andar cargando si no renovamos nuestra mente.
Ese es otro sermón. Debemos de renovar nuestro entendimiento. Un hermano que se llama John Piper, con respecto a esto, dice: el camino de la sabiduría y la piedad comienza cuando nuestra mente está siendo renovada. Pero nosotros conscientemente estamos aplicándonos en buscar la palabra de Dios y la aplicamos a nuestra vida. Es un constante caminar y reflexionar de cómo podemos obedecer a Dios todos los días de nuestra vida. Tener una mente nueva significa tener una mente que proviene de la mente de Dios. Renovaos entonces del espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia, en santidad y en verdad. Fíjese, son 3 mandatos ahí. Despojados del viejo hombre, si lo ve ahí. Versículo 22, despojar el viejo hombre. Entonces me quito al viejo hombre. 23, cambiamos nuestra mente. 24, nos ponemos ahora el nuevo hombre. Vivimos conforme al nuevo hombre. Caminamos conforme al nuevo hombre. El nuevo hombre es el hombre que es nacido de Dios. Mire cómo el versículo lo dice. Es creado según Dios. Es creado a la imagen de Dios. Lo que Adán destruyó, Dios lo arregla en el nuevo nacimiento. Por eso podemos vivir controlados, sometidos, en humildad. Podemos crecer, podemos madurar cuando vivimos conforme al nuevo hombre. Ese hombre que enseña la Escritura ha sido hecho según el deseo de Dios, con justicia. No que tengamos justicia propia, es la justicia de Cristo que nos ha sido otorgada. No que seamos santos en nosotros mismos, sino que el Señor nos ha declarado santos. No que somos verdaderos, sino que vivimos bajo la verdad de Dios. Termino con esto. En Romanos capítulo 8, del versículo 9 en adelante, hay una amonestación que creo que es perfecta para esto. Dice el apóstol Pablo: más vosotros no vivís según la carne, o no deberíamos de vivir ya según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Cristo. Luego en el versículo 11 dice: si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos de Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales en su Espíritu que mora en vosotros. Así que, mis hermanos de Iglesia Cristiana Real, somos deudores, no en la carne, para que vivamos conforme a la carne. Hermanos, lindos, queridos, si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. La carne nos va a destruir. Mas si por medio del Espíritu de Dios hacemos morir la carnalidad, vamos a vivir. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no hemos recibido un espíritu para que sigamos siendo esclavos, sino que hemos recibido un espíritu de adopción por el cual podemos acercarnos a Dios y decirle: Abba, Padre. Y este mismo espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también herederos. Y si somos herederos, somos coherederos con Cristo, porque padecemos juntamente con Él y juntamente con Él seremos glorificados. Ora conmigo, hermano.
Bendito Señor, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias porque tu palabra nos enseña a andar en una forma diferente, a vivir en una forma diferente. A ya no caminar según nuestros deseos carnales, sino quitarnos esa vieja manera de ser, ese viejo hombre, y vestirnos de lo nuevo, ponernos lo nuevo que es conforme a tu palabra, conforme a tu deseo, conforme a tu voluntad. Señor, ayúdanos a pensar diariamente a que lo que hemos aprendido ahora no se vaya al salir de acá, sino que más tarde, en la noche, mañana, en el transcurso de la semana podamos seguir meditando en estas verdades, que podamos seguir pensando en el llamado que nos has hecho a vivir diferente del mundo, a ser santos, a dejar nuestra vieja naturaleza. Y que nos exhortes a nuestro corazón y que hables a nuestra mente, que puedas recordarnos estos versículos para que podamos vivir en una forma que te agrada a ti, Señor. Señor, gracias por esta mañana, gracias por la cena, gracias por las alabanzas, gracias por la lectura de tu palabra, gracias por la enseñanza de tu palabra y oramos que cada vez que hagamos esto, Señor, pueda quedar una marca en nuestro corazón, que pueda transformarnos y que pueda cambiarnos. Oramos en tu nombre. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Gracias, pastor.